Esa noche no había luna. Lo sé porque estaba bajando la basura en pantuflas, maldiciendo en voz baja porque había olvidado las llaves dentro del piso. Era martes. Normalmente Jorge ya estaría dormido, y yo, viendo alguna serie en la tablet. Pero esa noche yo no estaba en casa. Estaba saliendo del edificio de mi amiga Lucía, que vive 3 portales más abajo. Y fue justo al girar la esquina cuando lo vi. El coche de Jorge. Aparcado raro, cruzado, como con prisa. Pensé que le pasaba algo, que tal vez estaba buscándome o se había olvidado de algo. Corrí hacia él. Me acerqué por el lado del copiloto. Y entonces lo vi. Un zapato rojo. Un zapato de mujer, de tacón fino. En el asiento del copiloto. Lo reconocí al instante porque ese zapato era mío. Solo que, yo no lo llevaba puesto. Ese zapato había desaparecido de casa hace semanas. Pensé que lo había dejado en el trabajo o lo había perdido en el coche de Lucía. Pero no. Estaba ahí. Limpio. Colocado con cuidado. Como si alguien lo hubiese dejado a propósito. Y Jorge no estaba dentro del coche. No sé cuánto tiempo me quedé parada delante del coche, mirando ese zapato como una idiota. El corazón me latía en el estómago. Pensé en Paula, en Jorge, en mi vida de mujer normal, en la última vez que Jorge me tocó sin que yo tuviera que guiarle la mano. Pensé en Iker. Y entonces me di cuenta de algo más inquietante. El coche de Jorge tenía las ventanas empañadas. No hay que ser detective para saber lo que significa eso. La puerta del conductor estaba mal cerrada, entreabierta. Cuando la empujé del todo, se escuchó un leve clic. Había ropa interior en el suelo del coche. Y no era mía. Esa fue la noche que empezó todo. Y, aunque suene extraño, no fue él quien me engañó primero. Fui yo. Y lo peor estaba por venir. No pasó ni una semana desde lo del zapato. Jorge no dijo nada, y yo tampoco. Esa noche volvió a casa tarde, como siempre últimamente, y fingí estar dormida. Se metió en la cama sin tocarme, sin mirarme siquiera. Yo, por dentro, tenía una tormenta en la cabeza, pero por fuera fui una estatua. Desde hace tiempo nuestra vida de pareja era como un decorado bien colocado, limpio, sin grietas visibles desde fuera. Pero esa noche, con ese zapato rojo todavía en mi mente, algo se rompió. No por el zapato en sí, sino por todo lo que confirmaba, que Jorge también jugaba su propio juego. Que yo no era la única que había cruzado la línea. Y eso, de forma retorcida, me hizo sentir menos culpable por Iker. Lo que Jorge no sabía era que mi infidelidad había empezado mucho antes de ese zapato, de esas ventanas empañadas. Lo que él no imaginaba era que mientras él se encerraba en su mundo gris de rutina, yo había empezado a vivir en otro más ruidoso y peligroso. Y no estoy hablando de locuras ni de pasiones imposibles, hablo de cosas tangibles, encuentros rápidos en hoteles de carretera, mentiras sin florituras, excusas que ni me molestaba en hacer creíbles. Iker no me prometía nada, ni yo a él. Y quizás por eso funcionaba. No había drama, no había compromisos, solo escape. Pero lo del coche de Jorge me sacó de mi burbuja. Me enfadó. Me dolió. No porque me engañara, sino porque lo hacía sin decirme nada, como si yo fuese tonta, como si ni siquiera valiera el esfuerzo de ocultarlo bien. Y eso fue lo que lo arruinó todo. Una noche después de cenar, mientras Paula hacía los deberes en su cuarto, Jorge me preguntó si quería ver una película con él. Algo raro, porque hacía meses que ni siquiera nos sentábamos juntos en el sofá. Dije que sí por costumbre. Se sentó a mi lado, puso una comedia absurda, y se quedó mirándome en silencio más de lo que duró cualquier escena. No dije nada. No iba a ser yo quien abriera la boca primero. Estaba claro que venía algo. Y vino.
¿Tú crees que somos felices?, dijo sin apartar la vista del televisor. Fue como si me hubiera tirado un vaso de agua helada encima. Pero no respondí enseguida. Él tampoco esperaba una respuesta rápida. Era una pregunta con trampa, una de esas que solo se hacen cuando ya se sabe la respuesta. No lo sé, respondí al final. Supongo que ya no. Jorge asintió como si lo esperara. Últimamente siento que estás en otro sitio, continuó. No sé si es el trabajo, o si soy yo. Pero ya no estás aquí. ¿Y tú sí estás? Le solté sin pensarlo mucho. Ahí hubo un silencio tenso, como cuando uno decide no seguir disimulando. El otro día vi tu coche aparcado detrás del edificio de Lucía, dije, sin rodeos. Vi un zapato en el asiento del copiloto. Uno mío. Uno que desapareció hace semanas. Su cara cambió, pero no por sorpresa. No era la expresión de alguien atrapado, era la de alguien que sabe que esto tenía que pasar tarde o temprano. No dijo nada de inmediato, solo bajó el volumen del televisor y respiró hondo. Luego se levantó, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, volvió y se quedó de pie frente a mí. No te voy a mentir. No tengo con quién hablar esto. Me siento vacío. Hace meses. Años, quizá. Y cuando encontré ese zapato en el maletero, me acordé de ti, de cuando te gustaba ponerte esos zapatos para cenar conmigo. Lo dejé en el coche sin saber por qué. Solo, no sé. Lo hice. ¿Y las bragas en el suelo? ¿También eran para recordar buenos tiempos? Me miró fijamente. No me pidió perdón. No lo negó. No lloró. No sé qué estamos haciendo, Laura, dijo al fin. No sé si aún queda algo entre nosotros. Yo sí sé lo que queda, le dije con frialdad. Mentiras. Rencor. Silencios eternos. ¿Tú me has engañado?, preguntó de golpe, sin levantar la voz. Lo miré. No parpadeé. No mentí. Sí. No se movió ni un centímetro. No hizo ningún gesto. Ni siquiera dejó caer el vaso. Solo me miró como si ya lo supiera. O como si en el fondo le diera igual. ¿Con quién? No importa. ¿Todavía lo ves? Sí. Y entonces se giró, caminó hasta el pasillo, se detuvo en seco y dijo sin mirarme. Vale. No gritó. No insultó. No tiró nada. Solo vale. Y ese vale fue más duro que cualquier escándalo. Porque supe que no era resignación. Era cálculo. Jorge no iba a romper platos. Iba a romper algo más. Y lo peor es que no sabía cuándo, ni cómo. Solo que iba a hacerlo. Porque él no era de los que perdonan. Él era de los que se vengan. El día después de aquella conversación fue raro desde el primer minuto. Jorge se levantó antes que yo, preparó el desayuno, dejó el café servido en mi taza, como si nada hubiera pasado. Paula estaba en su mundo, como siempre por la mañana, así que no notó nada. Pero yo sí. Jorge no era un hombre que hiciera teatro, si actuaba con normalidad era porque le convenía. Se había metido en su cabeza que la mejor manera de manejar lo que había descubierto era mantener el control, y yo sabía que eso solo podía significar que estaba preparando algo. Me pasé el día entero con el estómago en tensión, esperando un comentario, una reacción, cualquier indicio de que la bomba ya estaba a punto de estallar. Pero no. Ni una palabra. Esa noche, cuando Paula se fue a dormir, Jorge me llamó al salón. Estaba sentado en el sofá con el portátil abierto y varios papeles sobre la mesa. Me senté enfrente sin decir nada. Su cara era seria pero no hostil. No sabía si iba a sermonearme, si iba a llorar, si me iba a decir que se iba de casa.
No sabía nada. ¿Quieres explicarme por qué? Me dijo de pronto, sin rodeos. Tardé unos segundos en entender lo que estaba preguntando. No preguntaba qué había hecho. Eso ya lo sabía. Preguntaba por qué lo había hecho. No fue algo planeado, le dije. No es que me levantara un día pensando que quería joderlo todo. Empezó de forma casual. Hablábamos, nos reíamos, me sentía viva. No sé en qué momento se volvió otra cosa. Jorge asintió, pero sin expresión. ¿Te acostaste con él en nuestra cama? No. ¿Cuántas veces fue? No las conté. No fueron muchas. Pero sí fueron. Guardó silencio un momento, luego cerró el portátil, como si ya no hiciera falta seguir recopilando pruebas. ¿Te enamoraste? No. ¿Y si él te lo hubiera pedido? No lo sé. Yo sí lo sé, respondió. Habrías dicho que sí. Ese comentario me hizo daño. No porque fuera cierto, sino porque noté el desprecio en su tono. No me gritaba, no me insultaba, pero con cada palabra estaba hundiéndome más. ¿Y tú? Pregunté con un poco más de rabia. ¿Tú también te enamoraste? ¿O lo tuyo era solo sexo? Jorge se echó hacia atrás en el sofá, cruzó los brazos y soltó una risa seca. Yo no vine aquí a defenderme. No he dicho que sea inocente. Solo que tú y yo estábamos mal desde hace tiempo. Pero no por eso salí corriendo a buscar a alguien. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué hacías con esa ropa interior en el coche? Fue una sola vez, dijo sin pestañear. Una compañera de trabajo. Estábamos borrachos. Pasó. Pero no me monté una historia paralela durante meses como tú. Sentí un nudo en el pecho. No por celos, sino por la hipocresía. Se estaba agarrando a que su error fue más corto, menos elaborado, más espontáneo. Como si eso lo hiciera más perdonable. ¿Y entonces qué? Le dije. ¿Qué quieres hacer ahora? Eso depende de ti, respondió. Pero quiero que sepas que no pienso quedarme aquí haciendo el papel de idiota. Si esto va a continuar, si vas a seguir viéndolo, dímelo ahora. No me interesa vivir una mentira. No pienso seguir viéndolo, dije, aunque no estaba segura de que fuera verdad. No después de esto. Jorge me miró fijamente, como intentando ver si lo decía en serio. No te creo. Pues es la verdad. Tarde. ¿Tarde para qué? Para todo. En ese momento me di cuenta de que no importaba lo que dijera. Ya no importaban las explicaciones, las promesas ni los arrepentimientos. Jorge ya había tomado una decisión. Esta conversación era solo una formalidad. Algo que necesitaba hacer para convencerse de que tenía la razón, de que ya no había marcha atrás. Se levantó del sofá y se fue a la habitación sin decir una palabra más. Me quedé sola en el salón, con el portátil cerrado, los papeles aún sobre la mesa y una sensación de derrota que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No era tristeza, ni siquiera culpa. Era saber que algo había terminado. Y que no había forma de arreglarlo. No fue de inmediato, pero empecé a notar los movimientos de Jorge pocos días después de aquella noche. Cambió sus horarios, dejó de avisarme cuando salía o cuando volvería. Algunas veces no dormía en casa y no se molestaba en inventar excusas. Si yo preguntaba, me respondía con frases vacías o directamente con un encogimiento de hombros. No discutíamos, no gritábamos, pero había una tensión constante, como si estuviéramos atrapados en una cuenta atrás. Paula, sin darse cuenta, empezó a quedarse más tiempo en casa de su prima o a pedir dormir en casa de una amiga. Creo que notaba algo pero no sabía ponerle nombre. Yo intentaba mantener la normalidad, preparar cenas, seguir las rutinas,
como si al fingir que todo seguía igual fuera a detener el derrumbe. Pero Jorge ya no estaba jugando a eso. Él había pasado página, al menos en lo emocional, y había entrado en otra fase, la de cobrar la factura. El viernes de esa semana, al llegar del trabajo, encontré el buzón lleno de sobres que no reconocía. Había cartas dirigidas a mí, otras a Jorge, algunas incluso con mi nombre y el de Iker juntos. Me temblaron las manos. Cuando abrí la primera, entendí lo que estaba pasando. Eran copias impresas de correos electrónicos. Mensajes míos con Iker, algunos antiguos, otros más recientes. Jorge no solo había descubierto la infidelidad, había accedido a mi correo. Dentro de una de las cartas había una nota escrita a mano, para que tengas todo lo que necesitas si decides seguir con él. Y si no, para que recuerdes lo que hiciste. No estaba firmada, no hacía falta. No supe qué hacer. Me encerré en el baño, sentada en el borde de la bañera, leyendo palabra por palabra lo que yo misma había escrito. Me resultaba casi ajeno, como si otra mujer hubiera escrito eso. Había frases que no recordaba haber dicho, cosas que ahora sonaban vulgares, vacías. Me daba asco leerme. Había confesiones, juegos, bromas privadas. Jorge no había elegido las peores, había elegido las más íntimas. Las que mostraban no solo sexo, sino complicidad. Eso fue lo que más me dolió. No que hubiera invadido mi privacidad, sino que me mostrara lo que él había perdido sin necesidad de insultarme. Solo exponiendo. Lo siguiente fue peor. Esa noche Jorge regresó tarde. Llevaba una bolsa de deporte y, sin decir nada, fue directo al cuarto de invitados. Lo vi pasar por el pasillo y supe que ya no pensaba dormir en la misma cama que yo. No pregunté nada. Ya no me atrevía. A la mañana siguiente, al despertar, noté que faltaban cosas. Había vaciado su parte del armario, se había llevado algunos documentos de la oficina que teníamos en casa y había cambiado las contraseñas del Wi-Fi y del acceso a nuestras cuentas compartidas. Todo seguía funcionando, pero yo ya no tenía control sobre nada. No me gritó, no me expulsó de casa. Simplemente me desconectó de su vida. Luego vinieron los mensajes a mis amigas. Algunas me llamaron confundidas, otras directamente no volvieron a hablarme. Supe que Jorge les había enviado parte de esos correos, acompañado de un mensaje sencillo: Laura me ha sido infiel. No necesito su opinión, solo quiero que lo sepan. No había drama, ni súplicas, ni manipulaciones. Solo hechos. Clara, mi mejor amiga desde el instituto, me envió un mensaje corto: no entiendo qué te pasó. Necesito tiempo. Eso me dolió más que cualquier grito de Jorge. No porque esperara que me defendiera, sino porque supe que la pérdida iba más allá del matrimonio. La humillación no terminó ahí. A los pocos días, Jorge organizó una comida en casa, invitando a algunos de sus compañeros de trabajo y a su familia. No me avisó hasta esa misma mañana, como si la casa ya no fuera mía. Cocinó, puso la mesa, limpió el salón. Yo no sabía qué hacer, si quedarme o desaparecer. Cuando llegaron, me presenté como si nada. Fingí que todo estaba en orden, que seguíamos siendo ese matrimonio funcional que se toma un vino con amigos un sábado al mediodía. Pero la mirada de su hermana me dejó claro que también ella lo sabía. Me ofreció la mano como quien saluda a una conocida lejana, no a la mujer que ha estado en su familia 14 años. Durante la comida, Jorge no me dirigió la palabra más allá de lo básico. Pero se dedicó a contar anécdotas de su trabajo, hablar de proyectos nuevos, mencionar lo bien que se sentía últimamente. Lo hizo con esa calma que tenía siempre, pero con una energía diferente. Más seguro. Como si me estuviera demostrando que estaba mejor sin mí. Cuando sirvió los postres, me miró un segundo y dijo en voz alta: qué bueno que hoy estamos rodeados de gente sincera.
Algunos rieron, otros no supieron qué hacer. Yo no dije nada. Terminé mi copa de vino y me levanté a lavar los platos. Esa noche me encerré en la habitación con el portátil. Tenía un correo nuevo. Era de Iker. Decía que necesitaba verme, que había algo importante. No contesté. Apagué el ordenador y me quedé sentada en el borde de la cama, mirando al suelo. Jorge me estaba destruyendo sin levantar la voz, sin tocarme, sin expulsarme. Solo con actos calculados, fríos, uno tras otro. No podía culparlo. Había hecho todo lo posible por convertirme en el objetivo perfecto de su venganza. Y lo peor era que todavía no había terminado. Después de aquella comida todo cambió en la casa. Ya no era una guerra fría, era una separación en curso, aunque nadie lo dijera en voz alta. Jorge y yo apenas cruzábamos palabras, y cuando lo hacíamos, eran frases prácticas sobre Paula o facturas. Había noches en que no nos veíamos, aunque durmiéramos bajo el mismo techo. La rutina seguía como si estuviéramos esperando que uno de los dos tomara la iniciativa de romper definitivamente, pero ninguno lo hacía. Yo me había quedado en un punto intermedio, sin fuerzas para seguir defendiéndome, pero sin aceptar del todo que esto ya estaba perdido. Jorge, por su parte, parecía haber encontrado una calma que venía de saber que tenía el control, que ya no dependía de mí para nada. Una noche de jueves, cuando Paula ya dormía, Jorge apareció en la cocina mientras yo guardaba los platos. Se apoyó en la encimera sin decir nada durante unos segundos. Me giré lentamente, esperando que hablara. No parecía enfadado. Tampoco tenía esa actitud de superioridad que había mostrado en las últimas semanas. Solo estaba serio. Tenemos que hablar, dijo. Me sequé las manos con el trapo y me senté en una de las sillas. Él se sentó frente a mí. Por primera vez en mucho tiempo, me miró directamente a los ojos sin rencor, sin burla, sin ese aire de reproche constante. No puedo seguir así, dijo. No estoy bien. Y tú tampoco lo estás. Esto ya no funciona. Me quedé en silencio, esperando que siguiera. He pensado en muchas opciones, continuó. Irme yo. Que te vayas tú. Intentar seguir por Paula. Pero ninguna de esas ideas tiene sentido si no somos honestos. Así que te pregunto, otra vez, sin rodeos. ¿Todavía lo ves? Negué con la cabeza sin vacilar. No. Desde aquella noche no volví a hablar con él. ¿Lo dejaste porque me lo pedí o porque querías? Lo dejé porque esto, lo que tenemos nosotros, aunque esté roto, todavía me importa. Jorge bajó la mirada y asintió con lentitud. No sé si eso es suficiente. He estado pensando todo este tiempo si sería posible perdonarte. No en el sentido superficial de decir que no pasó nada, sino en serio. Volver a confiar. Volver a mirar a la persona con la que comparto la cama sin imaginarla con otro. Y la verdad es que no puedo. No soy capaz. No miseo. ¿Y tú quieres que yo olvide lo tuyo? Le pregunté, sin rabia, solo para que entendiera que yo tampoco era de piedra. No, dijo sin dudar. No quiero que lo olvides. Quiero que entiendas que fue un error. Un error feo, sucio, cobarde. Pero no fue algo sostenido en el tiempo. No te reemplazó nadie. No me enamoré de otra. No viví una doble vida. Lo mío fue ruina, lo tuyo fue construcción. Y eso duele más. Entonces ya está todo dicho, contesté. ¿Quieres el divorcio? Sí. Pero quiero que lo hablemos bien. No quiero peleas. No quiero jueces. No quiero gritos. Solo quiero cerrar esto con el mínimo daño posible para Paula. Ese nombre nos frenó a los dos. Por un instante, el silencio se volvió incómodo. ¿Le vamos a contar todo?
Pregunté, bajando la voz. No. Le diremos lo básico. Que mamá y papá ya no están bien juntos y que van a vivir separados. Que seguimos siendo sus padres y que ella no tiene la culpa de nada. Pero no vamos a mancharle la imagen que tiene de nosotros. No más de lo que ya está manchada. ¿Y tú ya tienes dónde ir? Estoy viendo un piso cerca del colegio. No quiero que Paula tenga que cambiar de rutina. Me mudaré cuando esté listo. En 2 o 3 semanas. ¿Quieres que yo me vaya? No. No quiero hacer esto violento. Si necesitas tiempo para reorganizarte, lo entiendo. Pero yo ya no puedo seguir viviendo bajo el mismo techo. Me estoy volviendo a alguien que no soy. ¿Y tú también? Lo miré durante un largo rato. No lloré. Tampoco me quebré. Ya había pasado esa etapa. Lo que sentía era una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza porque esto era el fin, por mucho que hubiéramos evitado ponerle nombre. Y alivio porque por fin dejábamos de fingir. ¿Alguna vez me vas a perdonar de verdad? Pregunté, sabiendo que quizá era inútil. Jorge se levantó, cogió su vaso de agua y lo llevó al fregadero. Tardó unos segundos en responder. No lo sé. A veces creo que sí. Pero otras veces me acuerdo de cosas que no quiero recordar. Y me vuelvo a cerrar. Supongo que el tiempo lo dirá. Pero no quiero odiarte, Laura. No quiero convertir todo lo que vivimos en una mancha. Y por eso necesito irme. Cuando se fue a dormir, me quedé sola en la cocina. El lavavajillas hacía ruido, la nevera zumbaba como siempre, y yo solo podía pensar en cuántas veces habíamos estado en esa misma mesa, hablando de cosas sin importancia, sin imaginar que un día estaríamos decidiendo cómo repartir nuestra vida en partes iguales. Esa fue nuestra última conversación como pareja. Lo que vino después ya no fue vida en común. Fue administración del final. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación hasta que Jorge se fue definitivamente del piso. Lo hizo un sábado por la mañana, sin hacer ruido, sin decir más de lo necesario. Se llevó solo lo justo, su ropa, su ordenador, algunos libros y un par de cajas que había ido llenando poco a poco sin que yo lo notara. Le ayudó su hermano, que vino con una furgoneta y evitó cruzarme la mirada cuando entró. Paula estaba con sus primas ese fin de semana. Lo habíamos planeado así para que no presenciara la mudanza. Jorge me dejó un sobre la mesa del salón. Dentro estaban los datos del abogado que llevaría el trámite del divorcio y un papel con una propuesta de acuerdo económico y de custodia. Todo claro, limpio, sin exigencias, sin amenazas. Lo firmé 2 días después sin cambiar nada. No tenía fuerzas para pelear por porcentajes ni turnos de visitas. Lo único que quería era que esto terminara de forma ordenada, sin más desgaste emocional. En los días siguientes, empecé a notar lo que significaba realmente estar sola. No era solo la ausencia física de Jorge, era el vacío en la casa, en las conversaciones cotidianas, en la forma de compartir las pequeñas cosas. Paula notó el cambio, claro que lo notó, aunque hicimos todo lo posible por suavizarlo. Al principio no preguntó mucho, pero a la tercera noche sin su padre en casa, me miró mientras cenábamos y dijo con una voz tranquila que prefería que nos separáramos si eso significaba que ya no íbamos a gritarnos nunca más. Me dolió, aunque no le respondí con tristeza. Solo le aseguré que íbamos a estar bien, que ella no tenía la culpa de nada y que íbamos a seguir cuidándola los dos como siempre. Los fines de semana Jorge venía a recogerla y la llevaba a su nuevo piso. A veces me mandaba fotos para mostrarme que todo estaba bien, una pizza hecha entre los dos, una película en el sofá, dibujos pegados en la nevera. No hablábamos más que lo justo, pero la tensión inicial había desaparecido. No había reconciliación ni amistad, solo respeto.
Una especie de tregua silenciosa entre dos personas que ya no querían hacerse más daño. Iker intentó contactarme varias veces después de todo. Me escribió correos, mensajes, incluso llamó a casa. No le respondí. No porque quisiera castigarle, sino porque entendí que seguir con él habría sido repetir la misma huida que me había llevado a esta situación. No me interesaba empezar otra relación construida sobre las ruinas de mi matrimonio. Necesitaba estar sola. Sentir el peso completo de mis decisiones. Y lo sentí, cada día. Con el tiempo, empecé a notar que mi día a día no giraba en torno a Jorge. Al principio era raro no tener a nadie a quien consultar, que cenar o con quien comentar una serie. Luego descubrí que podía tomar esas decisiones sola sin sentirme incompleta. Empecé a salir más, pero no con intención de conocer a nadie, sino para reencontrarme con personas que había dejado de ver. Me sentí torpe en esas primeras salidas. No sabía cómo presentarme. ¿Divorciada? ¿Separada? ¿Es mujer de Jorge? Con el tiempo dejé de poner etiquetas. Solo decía que vivía sola con mi hija, que trabajaba, que tenía mis días buenos y malos, como todos. Una noche, meses después de todo, me encontré con Clara. Habíamos dejado de hablarnos desde que Jorge le había mandado aquellas copias de mis correos. Me saludó con distancia, pero me acerqué y le pedí que me escuchara 5 minutos. Le dije que no esperaba que me perdonara, pero que quería explicarle que no era una excusa, pero sí una historia más larga de lo que parecía. Hablamos más de 1 hora. No salimos abrazadas ni llorando, pero al menos abrimos una puerta. Fue uno de los momentos en que supe que algo dentro de mí estaba cambiando. Mirando hacia atrás, no puedo decir que me arrepienta de todo, pero tampoco me justifico. Lo que hice estuvo mal. Fui deshonesta. Busqué fuera lo que no era capaz de enfrentar dentro. Y eso no solo destruyó mi matrimonio, también me hizo perder el respeto de personas que me querían. Pero también aprendí que quedarse en una relación por costumbre es otra forma de hacerse daño. Que el silencio entre dos personas es a veces más tóxico que una discusión. Y que cuando todo se rompe, lo más difícil no es aceptar la pérdida, sino asumir la parte de responsabilidad que uno tiene. Ahora, Jorge y yo hablamos con más serenidad. No somos amigos, pero somos 2 adultos que comparten la crianza de una hija. A veces nos cruzamos en alguna reunión del colegio y nos saludamos con un gesto. Paula parece haber aceptado la nueva dinámica. Tiene sus días, como cualquier niña que ha vivido una separación, pero está bien. Sabe que la queremos y que eso no va a cambiar. En cuanto a mí, sigo viviendo en el mismo piso. No he redecorado nada, no he cambiado los muebles ni he hecho borrón y cuenta nueva. No porque me aferre al pasado, sino porque aprendí a convivir con él. No quiero fingir que lo que viví no existió. Jorge fue parte de mi vida durante muchos años y no todo fue malo. Lo que vino después fue doloroso, pero necesario. Ahora, cuando me miro al espejo, no veo a la mujer que fue infiel ni a la esposa traicionada. Veo a alguien que cayó, que se equivocó, que perdió cosas importantes, pero que aprendió a levantarse sin depender de nadie. Y eso, por fin, es suficiente.